Dicen que el dinero no compra la felicidad, pero cuando cuentas tus últimos $8 en una fría noche de martes, la felicidad parece un lujo que no te puedes permitir. David Harper conocía bien esa sensación. Sus dedos callosos recorrían los bordes desgastados de los billetes en su billetera, el cuero agrietado por años de uso y vacío la mayoría de las veces. $8. Eso era todo lo que lo separaba del vacío total hasta la nómina del viernes. E incluso eso parecía una eternidad. Las luces fluorescentes de la tienda parpadeaban sobre él mientras estaba de pie en el pasillo haciendo los cálculos que había hecho miles de veces. Pan, mantequilla de cacahuete, tal vez un poco de leche con suerte. A Sophie le encantaba la leche con sus cereales por la mañana, y la imagen de su sonrisa entreabierta bastaba para que cualquier sacrificio valiera la pena. Pero $8 no le daban para mucho. No en esta parte de la ciudad. Ya no. Casi podía oír la voz de su hija, alegre e inocente, preguntándole si podían desayunar panqueques como los demás niños del colegio. El peso de ese simple deseo le oprimía el pecho como una piedra. El apartamento estaba en silencio cuando David finalmente cruzó la puerta a las 11. Le dolían las articulaciones por el doble turno. Primero en la obra, donde transportaba materiales bajo un sol implacable, luego en el edificio de oficinas del centro, donde fregaba suelos y vaciaba cubos de basura mientras el mundo dormía. La rutina había marcado su vida tan profundamente que a veces olvidaba lo que era descansar, simplemente existir sin la constante presión de la supervivencia que lo oprimía. Sophie dormía en la pequeña habitación que compartían, su cabello oscuro esparcido sobre la almohada como hilos de seda. David se quedó de pie en la puerta un momento, observando el suave subir y bajar de su pecho. Tenía 7 años y ya había aprendido a no quejarse cuando la cena consistía en tostadas y huevos revueltos 3 noches seguidas. Ya dominaba el arte de llevar ropa usada con una dignidad que avergonzaría a la mayoría de los adultos. En su mesita de noche había un dibujo que había hecho en el colegio. Monigotes tomados de la mano bajo un sol radiante, con la palabra familia escrita con crayón morado en la parte superior. Se lo había presentado esa mañana con tanto orgullo, como si hubiera creado la mismísima Mona Lisa. Él lo había pegado en el refrigerador, junto a las facturas atrasadas y las solicitudes de empleo que rellenaba cada semana, con la esperanza de algo mejor, algo que le permitiera ser más que un fantasma que atormentaba la vida de su hija entre el sueño agotador y el trabajo interminable. El dibujo permaneció allí, un punto brillante en la cocina en penumbra, un recordatorio de por qué se esforzaba por sobrevivir días que parecían volar a través del hormigón. El recuerdo de su esposa. Sara pasó fugazmente por su mente como una vieja fotografía. 3 años desde que el cáncer se la llevó, 3 años aprendiendo a ser madre y padre, a trenzar el cabello con dedos torpes y a asistir sola a las reuniones de padres y maestros. Habría sabido qué hacer con $8. De alguna manera los habría estirado hasta convertirlos en un festín. Siempre había tenido ese don, convirtiendo la nada en algo, haciendo que su pequeño apartamento pareciera un palacio con solo amor y determinación. David había intentado aprender esa magia, pero sus manos eran más aptas para martillos y fregonas que para milagros. Se movió por el apartamento en la oscuridad, comprobando las cerraduras 2 veces, bajando el termostato 1 grado más para ahorrar en la factura de la calefacción. Se acercaba el invierno, y con él la imposible elección entre calor y comida. La idea le revolvió el estómago, pero la apartó. Mañana sería otro día, otro turno, otra oportunidad de subir un peldaño más en la escalera que parecía no tener fin. En el baño, se vio en el espejo, con el rostro que lo miraba, más viejo que sus 34 años. Arrugas profundas alrededor de sus ojos, canas apareciendo en su cabello oscuro antes de lo debido. Las palabras de su padre resonaron a través del tiempo, pronunciadas hacía más de una década, cuando David dejó la universidad para cuidar a su madre enferma. A veces la vida no te da opciones, hijo, te da responsabilidades, y o das un paso al frente o te haces a un lado. Él había dado un paso al frente entonces, y lo estaba dando ahora, aunque sus pies estaban a punto de ceder.
La mañana siguiente llegó con la cruel puntualidad de un despertador al que no le importaban los huesos cansados ni las mentes preocupadas. David se despertó antes del amanecer, como siempre, moviéndose silenciosamente por el apartamento para que Sophie pudiera dormir otra hora preciosa. Le preparó el almuerzo con precisión mecánica. Un sándwich de mantequilla de cacahuete, una manzana que empezaba a magullarse, un zumo de caja que había comprado al por mayor en oferta hacía 3 semanas. No mucho, pero algo era. Tenía que ser suficiente. Sophie salió del dormitorio cuando la primera luz se filtraba por la ventana, frotándose los ojos para quitarse el sueño. Llevaba su vestido favorito, el azul con florecitas blancas que se le estaba quedando corto, pero que aún le quedaba bien. Tenía el pelo enredado, y David hizo todo lo posible con el cepillo para recogerlo en una coleta. Una cola que era más funcional que bonita. No se quejó, simplemente se sentó pacientemente mientras él trabajaba, tarareando una canción que había aprendido en la escuela. «Buenos días, princesa», dijo, con la voz ronca por el cansancio que intentaba disimular. «¿Lista para otra aventura?». Sophie asintió, con los ojos brillantes a pesar de lo temprano que era. «¿Podemos comer panqueques este fin de semana, papá? Por favor». La pregunta le cayó como un puñetazo en el estómago, pero sonrió. «Ya veremos, cariño. Quizás si tenemos una semana realmente buena». «De acuerdo», dijo ella. Simplemente, aceptando su falta de respuesta con la gracia de un niño que ha aprendido a no presionar, a no pedir demasiado. Esa aceptación dolió más que cualquier queja. La acompañó hasta la parada del autobús a 3 cuadras de distancia, sosteniendo su pequeña mano en la suya áspera. Otros padres estaban de pie en grupos, charlando sobre partidos de fútbol y fiestas de cumpleaños, vestidos con ropa que no mostraba desgaste en las costuras. David se mantenía apartado, como siempre, sin encajar del todo en su mundo de juegos y clases de piano. Sophie no pareció darse cuenta, o si lo hizo, no dejó que la molestara. Se despidió con la mano cuando el autobús se detuvo, lanzándole un beso que él atrapó y apretó contra su corazón como hacía todas las mañanas. El camino de regreso al apartamento se le hizo más largo de lo debido, su mente ya catalogaba el día que le esperaba. 4 horas en la obra, un breve descanso para engullir lo que fuera que pudo encontrar. Luego el turno de noche limpiando oficinas. En algún punto intermedio, necesitaba averiguar cómo ganar 8 pesos para cubrir la comida hasta el viernes. Las matemáticas no cuadraban, por mucho que lo organizara, pero encontraría la manera. Siempre lo hacía. Al anochecer, el cuerpo de David se movía en piloto automático, la memoria muscular lo guiaba a través de la rutina familiar de fregar pisos y limpiar escritorios. El edificio de oficinas del centro era una de esas torres de cristal que parecían tocar el cielo, llena de gente que ganaba más en un día que él en un mes. Intentó no pensar en eso mientras vaciaba los cubos de basura y limpiaba los baños. Intentó no sentir el peso de la brecha entre sus vidas y la suya. El sol ya se había puesto cuando terminó. Las luces de la ciudad creaban un día artificial en la oscuridad. David se ajustó la chaqueta para protegerse del frío de noviembre y emprendió el largo camino a casa. El autobús costaría 2 pesos que no podía permitirse. Así que caminó como siempre, ahorrando cada centavo para Sophie. La ruta lo llevó por barrios que cambiaban de relucientes rascacielos a apartamentos deteriorados, con la pendiente económica de la ciudad expuesta en hormigón y cristal. Estaba atravesando el parque, un atajo que había tomado cientos de veces, cuando oyó el llanto. Al principio pensó que era un gato, el sonido agudo y lastimero en la oscuridad. Pero al acercarse, vio la pequeña figura acurrucada en un banco, con los hombros temblando por sollozos que parecían demasiado grandes para un cuerpo tan pequeño. Una niña, de unos 8 o 9 años, con el pelo rubio recogido en 2 trenzas y un abrigo que probablemente costaba más de lo que David se había hecho en una semana. Su instinto le decía que siguiera caminando. No era asunto suyo, no era su problema.
Tenía que preocuparse por su propia hija, sus propios problemas que llenaban cada momento de vigilia. Pero el sonido de su llanto le desgarraba el pecho, una parte fundamental de el que no podía pasar junto a una niña en apuros, por mucho que su mente racional le gritara que se ocupara de sus asuntos. Asuntos propios. Hola, dijo en voz baja, acercándose lentamente para no asustarla. ¿Estás bien? ¿Estás perdida? La niña levantó la vista, con el rostro lleno de lágrimas y los ojos abiertos de miedo y alivio a partes iguales. No encuentro a mi abuela, balbuceó entre sollozos entrecortados. Estábamos en el museo, fui al baño y, cuando salí, todos se habían ido, no sé dónde estoy, mi teléfono no funcionaba y tengo miedo. A David se le encogió el corazón. Podría ser Sofie, perdida y aterrorizada en una ciudad a la que no le importaban los niños pequeños y asustados. Se agachó a su altura, manteniendo la distancia para parecer menos amenazante. No pasa nada. Vas a estar bien. ¿Cómo te llamas? Charlotte, susurró. Charlotte Foster. De acuerdo, Charlotte. Soy David. Resolvamos esto juntos. De acuerdo. Sacó su propio teléfono. La pantalla estaba rota, pero funcionaba. ¿Sabes el número de tu abuela? Repitió los dígitos entre lágrimas, y David marcó, pero saltó directamente al buzón de voz. Lo intentó 2 veces más con el mismo resultado. El llanto de Charlotte se intensificó, y sintió que el pánico le subía al pecho. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Llevarla a una comisaría? Estaba a unas cuadras, y ella ya estaba aterrorizada. Llamar a la policía para que viniera. Eso llevaría tiempo, y el parque no era seguro al anochecer. ¿Dónde vive tu abuela?, preguntó con dulzura. Riverside, dijo Charlotte, nombrando un barrio al otro lado de la ciudad, de esos donde las casas tienen portones y sistemas de seguridad. En Elm Street, la gran Casa Blanca con la fuente. La mente de David daba vueltas. Riverside estaba al menos a 13 kilómetros. Ay, quizás más. Miró su reloj. Casi las 9. Charlotte no debería estar ahí fuera, con frío y asustada. Pensó en Sofie, la imaginó en esa situación, y la decisión se tomó sola. Se levantó, observando la calle hasta que vio un taxi parado en la esquina. El conductor revisaba su teléfono, esperando una parada. David hizo los cálculos mentales una vez más. Sintió el peso de esos $8 en el bolsillo. Era todo lo que tenía. Se suponía que cada centavo le alcanzaría hasta el viernes, se suponía que alimentaría a Sofie, se suponía que sería la delgada barrera entre ellos y la indigencia total. Pero Charlotte lo miraba con esos ojos asustados. Y él no podía irse. No lo haría. Vamos, dijo, extendiendo la mano. Te llevaremos a casa. El taxista pareció escéptico cuando se acercaron, observando la ropa de trabajo gastada y el rostro cansado de David. Riverside, dijo David con firmeza. Elm Street, la Casa Blanca con la fuente. Eso van a ser al menos 25, quizás $30, dijo el conductor, con un tono que dejaba claro que no creía que David pudiera permitírselo. David sintió que se sonrojaba, pero mantuvo la voz firme. Tengo $8. Es todo lo que tengo. Pero esta niña está perdida y asustada, y necesita volver a casa con su abuela. Por favor. El conductor lo observó durante un largo rato. Un cálculo se repetía en sus ojos. Finalmente, suspiró. Sube. Yo la llevo. Pero no vienes. Demasiado peso para $8. Un alivio inundó a David con tanta fuerza que casi le fallaron las rodillas. Se giró hacia Charlotte, agachándose de nuevo. Irás con este amable conductor, y te llevará directo con tu abuela. De acuerdo, ya estás a salvo. Charlotte le echó los brazos al cuello, abrazándolo con una fuerza desesperada. Gracias, susurró. Muchísimas gracias. David la ayudó a subir al taxi, asegurándose de que llevara el cinturón de seguridad puesto.
Le dio los $8 al conductor, viendo como el último de sus ahorros desaparecía en las manos de un desconocido. Asegúrate de que entre sana y salva. Por favor, asegúrate de que su abuela esté allí. La expresión del conductor se suavizó un poco. Sí, lo haré. Eres un buen hombre, lo sabes. David no se sentía como un buen hombre mientras veía cómo el taxi se alejaba, llevando a Charlotte a un lugar seguro y dejándolo con las manos vacías en una esquina oscura. Se sentía como un idiota. Estaba aterrorizado. No tenía dinero, ni comida, ni idea de cómo iba a explicarle a Sophie por qué no había nada para desayunar. El camino a casa parecía una marcha fúnebre, cada paso más pesado que el anterior. La realidad de lo que había hecho lo envolvía como una manta asfixiante. El apartamento estaba oscuro y frío cuando finalmente regresó. Se quedó en la cocina, mirando el refrigerador con su alegre dibujo y sus facturas amenazantes. ¿Qué había hecho? ¿Qué clase de padre le había regalado sus últimos $8 a la hija de un desconocido mientras su propia hija se quedaba sin nada? La parte racional de su cerebro le gritaba, lo llamaba tonto de 1000 demonios. Pero otra parte, la que aún creía en hacer lo correcto incluso cuando dolía, le susurraba que había tomado la única decisión con la que podía vivir. No durmió esa noche, despierto en el sofá desgastado, mirando al techo y pensando en escenarios imposibles. Podía saltarse comidas él mismo, asegurarse de que Sophie al menos tuviera algo. Podía hacer porno, pero no le quedaba nada que hacer porno. Podía suplicar un adelanto de su sueldo, sufrir la humillación de admitir que no aguantaría 3 días más. Las opciones eran todas terribles, pero lo encontraría. Siempre lo hacía. La mañana llegó con la misma cruel inevitabilidad, la luz del sol filtrándose a través de las finas cortinas. David se incorporó a duras penas, con todos sus músculos protestando. Sophie despertaría pronto y necesitaba algo, lo que fuera, para darle de desayunar. Revisó los armarios, esperando un milagro que no llegó. Media hogaza de pan rancio, un tarro de mantequilla de cacahuete casi vacío, unas galletas caducadas. Eso era todo. Eso era todo lo que tenía para ofrecerle a su hija. Estaba untando lo último de la mantequilla de cacahuete en el pan, intentando que pareciera más de lo que era, cuando oyó los ruidos del exterior. Coches, muchos, motores ronroneando con una precisión carísima. Probablemente algún evento en el elegante edificio de apartamentos de la calle, pensó distante, sin importarle demasiado. Su mundo se había reducido a esta cocina, a este momento, a esta tarea imposible de ser suficiente para su hija. Entonces alguien llamó a la puerta. No el toque vacilante de un vecino, sino un golpe firme y seguro que exigía atención. David frunció el ceño y miró el reloj. Ni siquiera eran las 7 de la mañana. ¿Quién estaría aquí a esta hora? Abrió la puerta y se quedó paralizado. De pie en el pasillo había un hombre de unos 60 años, de cabello canoso, con un peinado impecable, vestido con un traje que probablemente costaba más que el coche de David antes de que se estropeara hacía 2 años. Detrás de él, visible a través de la puerta abierta hacia el exterior, había una imagen que dejó a David sin aliento. Coches. No cualquier coche, sino coches de lujo. Vehículos alineados a lo largo de la calle como una comitiva presidencial. Sedán elegantes SUV, incluso algunos deportivos que parecían de museo. David Harper, dijo el hombre con voz culta y cálida. Sí, logró decir David, completamente perdido. El rostro del hombre se iluminó con una sonrisa que transmitía genuina emoción. Me llamo William Foster. Creo que conoció a mi nieta Charlotte anoche. El mundo se tambaleó. David se agarró al marco de la puerta para estabilizarse. ¿Está bien? Llegó a casa sana y salva. Sí, gracias a ti, dijo William. Sus ojos, notó David, brillaban sospechosamente. El taxista nos contó lo que hiciste. Como diste tus últimos $8 para asegurarte de que el hijo de un desconocido llegara sano y salvo a casa.
Hizo una pausa, como si se recompusiera. ¿Tienes idea de lo que eso significa? ¿Qué hiciste? David negó con la cabeza, todavía luchando por asimilar lo que estaba sucediendo. Simplemente no podía dejarla allí. Estaba asustada. Mi hijo, el padre de Charlotte, murió hace 2 años, dijo William en voz baja. Mi esposa no ha sido la misma desde entonces. Charlotte lo es todo para nosotros. Todo. Cuando desapareció en ese museo, cuando mi esposa no pudo encontrarla, pensamos que también la habíamos perdido. La policía la buscaba. Había gente por todas partes y estábamos aterrorizados. Luego regresó a casa en taxi, sana y salva, hablando del amable hombre que la ayudó. El taxista nos dijo que diste tu último dinero, que tienes una hija. Sophie, dijo David automáticamente. Tienes 7 años. William asintió lentamente. Hice que mi gente te investigara. David. Espero que perdones la intromisión, pero necesitaba entender quién había salvado a mi nieta. Un padre soltero con 2 trabajos, luchando por llegar a fin de mes. Y, sin embargo, lo diste todo para ayudar a una niña que nunca habías conocido. Ese tipo de carácter, ese tipo de corazón, es raro, más raro de lo que crees. David sintió que se sonrojaba. No soy especial. Cualquiera habría hecho lo mismo. No, dijo William con firmeza. No lo habrían hecho. La mayoría habría pasado de largo, diciéndose que no era su problema. Incluso menos habrían dado hasta su último $1, pero tú lo hiciste. Señaló los coches que estaban fuera. Quería darte las gracias como es debido y ofrecerte algo. No necesito caridad, dijo David rápidamente, con el orgullo a flor de piel a pesar de su situación desesperada. Esto no es caridad, respondió William. Es una oportunidad. Soy dueño de Foster Construction and Development. Construimos propiedades comerciales en todo el estado. Busco un capataz para nuestro nuevo proyecto. Alguien que entienda el trabajo duro, que tenga integridad. El trabajo paga $60,000 al año, con todas las prestaciones, incluido el seguro médico. La cifra golpeó a David como un golpe físico. $60,000. Eso era más del doble de lo que ganaba ahora, sobreviviendo con el salario mínimo y el agotamiento. El seguro médico le permitió a Sophie ver a un médico cuando enfermaba. Por fin pudo abordar el dolor de espalda que se había convertido en su compañero constante. No tengo la cualificación, empezó a decir. Pero William levantó la mano. Tienes algo mejor. Tienes carácter. Todo lo demás se puede aprender. El trabajo es tuyo si lo quieres. La mente de David dio vueltas. Esto no podía ser real. Cosas así no le pasaban a gente como él. No lo entiendo. ¿Por qué harías esto? La expresión de William se suavizó. Porque le mostraste a mi nieta que todavía existe gente buena en este mundo. Porque demostraste que la amabilidad no se trata de lo que tienes. Se trata de quién eres. Y porque creo que ese tipo de carácter merece ser recompensado, no castigado. Metió la mano en su chaqueta y sacó un sobre. Esto es una prima por firmar. $10,000. Considéralo un agradecimiento de nuestra familia a la tuya. David miró el sobre como si fuera a morderlo. $10,000. Podría pagar sus deudas, comprarle ropa nueva a Sophie, comprar comida de verdad en lugar de estirar cada centavo hasta que se le cayera a los pies. Pero aceptarlo le parecía mal, como si se estuviera aprovechando de la gratitud de un abuelo desesperado. No puedo, dijo, aunque cada fibra de su ser le gritaba que lo aceptara. No ayudé a Charlotte por una recompensa. La ayudé porque era lo correcto. Lo sé, dijo William con dulzura. Precisamente por eso te lo ofrezco. Por favor, David, déjame hacer esto. No solo por ti, sino por tu hija. Ella se merece un padre que no tenga que trabajar hasta la muerte solo para mantener las luces encendidas. Y tú mereces la oportunidad de construir algo mejor. Detrás de David,
Oyó que se abría la puerta de Sophie. Oyó sus pequeños pasos dirigiéndose a la cocina. En un instante vería los armarios vacíos, el pan duro, la realidad de lo que su decisión de la noche anterior les había costado. Pensó en su sonrisa entreabierta, en su aceptación sin quejas de la ropa usada y de los 2 pequeños apartamentos. Pensó en sus dibujos en el refrigerador, en las figuras de palitos cogidas de la mano. Pensó en Sara, se preguntó qué diría. Y de alguna manera lo supo. Ella le diría que el orgullo era un lujo que no podían permitirse. Que cuidar de Sophie no era su ego. Se trataba de amor. Ella le diría que aceptara la ayuda para darle a su hija la vida que se merecía. De acuerdo, susurró David, con la palabra atorada en la garganta. De acuerdo, gracias. La sonrisa de William era radiante. No, David, gracias. Sophie apareció en la puerta, frotándose los ojos, con el pelo alborotado en direcciones que desafiaban la gravedad. Miró a David, luego al elegante desconocido, luego al sobre en las manos temblorosas de su padre. Su expresión era de perplejidad, pero no de miedo, confiando en el juicio de su padre como solo un niño podía. Papá, dijo en voz baja. ¿Qué pasa? David se giró hacia ella y William vio cómo su rostro se transformaba. Todo el cansancio y la preocupación se desvanecían en puro amor. Cosas buenas, princesa, dijo David con voz ronca. Cosas realmente buenas. William se agachó a la altura de Sophie, olvidando el traje caro. Hola. Debes ser Sophie. Tu papá es un héroe. ¿Lo sabías? Ayudó a mi nieta cuando estaba perdida y asustada, igual que te cuida a ti todos los días. Sophie miró a David con tanto orgullo que a William le dolió el pecho. Mi papá es el mejor papá del mundo, declaró con absoluta certeza. Creo que tienes razón, dijo William, poniéndose de pie. Volvió a mirar a David. Los coches de afuera son de mi empresa. Traje a los supervisores de equipo y a los gerentes de proyecto para que los conozcan si están dispuestos. Son buena gente y los ayudarán a aprender todo lo que necesitan saber, pero eso es para más adelante. Ahora mismo, imagino que les gustaría desayunar. Hay una cafetería calle abajo. Invito yo. David quiso negarse de nuevo, pero el rostro de Sophie se iluminó al mencionar desayunar fuera, algo que nunca hacían. Algo que otras familias hacían los sábados por la mañana mientras comían pan duro en casa. Nos gustaría, dijo en voz baja. Gracias. La cafetería era un pequeño local, de esos con vinilos rotos y café que llevaba demasiado tiempo reposando, pero para Sophie bien podría haber sido un restaurante de 5 estrellas. Pidió panqueques, abriendo mucho los ojos cuando la camarera no se inmutó ante la petición, cuando David no tuvo que recomendarla amablemente a algo más barato. William los observó desde el otro lado de la mesa, padre e hija, y vio algo que casi había olvidado que existía en el mundo de las fusiones corporativas y los resultados. Genial. Háblame de tu hija, dijo David después de que Sophie saliera corriendo a mirar la vitrina de pasteles cerca del mostrador. Charlotte, ¿cómo está realmente? La compostura de William se quebró un poco. Conmocionada, pero a salvo. Habló de ti toda la noche, de cómo la hacía sentir segura cuando estaba aterrorizada. Quería venir hoy, pero mi esposa pensó que podría ser abrumadora. Hizo una pausa, removiendo su café distraídamente. Perdimos a nuestro hijo, el padre de Charlotte, en un accidente de coche hace 2 años. Conductor ebrio, lugar equivocado, momento equivocado. Desde entonces, mi esposa y yo también hemos tenido miedo de perder a Charlotte. Anoche, cuando desapareció, sentí como si el universo se llevara a otro pedazo de nosotros. Lo siento, dijo David, y lo decía con cada fibra de su ser. No puedo imaginar perder a Sophie. Solo pensarlo me aterroriza. Entonces lo entiendes, dijo William simplemente. ¿Entiendes por qué necesito hacer esto? Porque no es caridad, sino gratitud. Me devolviste a mi nieta. Déjame darte un futuro. Con panqueques y café, fue terrible,
pero se sintió como la mejor comida que David había tenido. William le explicó el trabajo en detalle. El proyecto de construcción era un nuevo complejo comercial en la zona este. 6 meses de trabajo que podrían convertirse en un empleo permanente si todo salía bien. David comenzaría como capataz asistente, aprendiendo de los veteranos, demostrando su valía con el trabajo en lugar de con las credenciales. El horario era exigente pero justo, de 40 a 50 horas semanales. Se acabaron los agotadores turnos dobles que lo habían estado devorando. ¿Y Sophie?, preguntó David. Las preocupaciones prácticas ya lo inundaban. La he estado recogiendo de la escuela, asegurándome de que no esté sola. Tenemos un programa de guardería para los hijos de los empleados, dijo William. Después de la escuela, podría venir al sitio, hacer sus tareas en la oficina, estar cerca de ti o, si lo prefieres, puedo organizar el cuidado de niños después de la escuela cerca de tu apartamento. David sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas y luchó contra ellas. Durante 3 años, había estado haciendo esto solo, improvisando soluciones con cinta adhesiva y desesperación. Ahora alguien le ofrecía apoyo real, opciones reales. Parecía irreal. Hay una cosa más, dijo William, sacando otro sobre. Es información sobre un fondo de becas que mantenemos. Es para hijos de empleados con potencial académico. Sophie es pequeña todavía, pero cuando llegue el momento, si quiere ir a la universidad, este fondo lo hará posible. La universidad. David no se había permitido pensar tan a futuro. No se había atrevido a soñar más allá de sobrevivir cada día. Pero ahora, de repente, de forma imposible, alguien hablaba del futuro de Sophie como si fuera real. Como si estuviera asegurado. Sophie regresó a la mesa, con el almíbar en la barbilla, y la felicidad irradiaba de ella como un rayo de sol. Se subió al regazo de David, algo que hacía cada vez menos. Mientras intentaba actuar como una adulta, y por una vez se le agradeció que aún fuera lo suficientemente pequeña como para sostenerla. William los observó, con una expresión que David no pudo descifrar, entre alegría y tristeza. Debería dejar que disfruten de la mañana, dijo William, poniéndose de pie. David, pasa por la oficina principal el lunes. Por la mañana. Nos encargaremos de todo el papeleo, te instalaremos como es debido y, por favor, usa esa bonificación por firmar para cubrir lo que necesites. Ropa nueva, comida, pagar algunas facturas. Este es un nuevo comienzo. Después de que William se fuera, David y Sophie se sentaron en la cabina un buen rato, ninguno de los dos listo para regresar al apartamento que de repente se sentía diferente. Llena de posibilidades en lugar de desesperación, Sophie habló sobre la escuela, sobre sus amigos, sobre una excursión el mes que viene que David temía por el costo. Ahora, imposiblemente, podía decir que sí sin miedo. Papá, dijo Sophie, con la voz seria. ¿Por qué ese hombre te dio dinero? David consideró su respuesta cuidadosamente. Sophie tenía 7 años, pero era perspicaz, había aprendido a leer la preocupación en su rostro, incluso cuando intentaba ocultarla. Anoche ayudé a su nieta cuando estaba perdida. Quería darte las gracias. ¿Por eso regalaste nuestro dinero?, preguntó Sophie, y a David se le paró el corazón. La señora Chen me lo contó esta mañana. Dijo, lo diste todo para ayudar a alguien. David no sabía qué decir. Esperaba ahorrarle a Sophie ese conocimiento, esa preocupación. Pero ella lo miraba con esos ojos sabios, esperando su sinceridad. Sí, dijo finalmente. Lo hice. Bien, dijo Sophie simplemente. Mamá siempre decía que debemos ayudar a la gente cuando lo necesita, incluso cuando es difícil. La mención de Sara golpeó a David como una ola, pero esta vez fue suave, agridulce en lugar de puramente dolorosa. Tu mamá tenía razón, dijo, atrayendo a Sophie hacia sí. Tenía razón en muchas cosas. Caminaron a casa lentamente, Sophie saltando hacia adelante y luego dando vueltas como un cachorro feliz.
El apartamento se veía diferente cuando regresaron. O tal vez David simplemente lo veía con nuevos ojos. Todavía pequeño, todavía desgastado, pero ya no era una prisión de pobreza. Ahora era solo un trampolín, un lugar que superarían y recordarían con cariño como el lugar donde sobrevivieron juntos. David pasó el resto del fin de semana en un día, alternando entre la euforia y el terror. ¿Y si no era lo suficientemente bueno para el trabajo? ¿Y si decepcionaba la fe de William? ¿Y si todo esto fuera un elaborado error? Pero cada vez que el miedo amenazaba con abrumarlo, miraba a Sophie, la veía jugando con juguetes reales que había comprado con la prima de contratación en lugar de juegos improvisados con artículos del hogar, y el miedo se calmaba. Llamó a su supervisor en la obra, el que lo había estado haciendo trabajar hasta el cansancio por el salario mínimo, y le dio el aviso. El hombre apenas lo reconoció, ya estaba pasando al siguiente trabajador desesperado. David no sintió más que alivio. Luego llamó a la empresa de limpieza e hizo lo mismo. Ese supervisor estaba más sorprendido. Probablemente pensó que David moriría con una fregona en la mano. El domingo, David hizo algo que no había hecho en 3 años. Fue a comprarse algo. Botas de trabajo nuevas, ya que las que tenía tenían agujeros en las suelas. Unas cuantas camisas que no estaban manchadas ni desgastadas. Nada elegante, nada extravagante, pero nuevas. Se vio en el espejo de la tienda y apenas reconoció al hombre que lo miraba, de pie un poco más erguido, con un poco menos de peso sobre sus hombros. La mañana del lunes llegó con una mezcla de anticipación y ansiedad que hizo que David se despertara antes del amanecer. Se vistió cuidadosamente con una de sus camisas nuevas, le preparó a Sophie un desayuno que era más que pan duro y, por primera vez en su memoria reciente, sintió algo que podría haber sido esperanza desplegándose en su pecho. La oficina de construcción Foster estaba en un edificio moderno en el centro, todo vidrio y acero que hablaba de éxito. David se sintió fuera de lugar al entrar, rodeado de gente con atuendo profesional, con maletines y tabletas. Pero la recepcionista lo saludó cálidamente, le dijo que el señor Foster lo esperaba, y de repente, lo condujeron a una oficina ejecutiva más grande que todo su apartamento. William se puso de pie cuando David entró, rodeando su enorme escritorio para estrecharle la mano. David, buenos días. ¿Listo para comenzar tu nueva vida? Tan listo como yo, admitió David. El papeleo tomó horas. Formularios de impuestos, selección de seguros, información de depósito directo. Cada firma era como un pequeño milagro. Un paso más lejos del borde del precipicio en el que había estado balanceándose durante tanto tiempo. Tan solo el papeleo del seguro médico casi lo hizo llorar. Cobertura dental para Sophie, cuidado de la vista, la posibilidad de llevarla a un médico sin calcular si podía pagarlo. Hay una cosa más, dijo William después de que el Departamento de Recursos Humanos. El representante se había ido. Quiero ser claro en algo, David. Este trabajo, esta oportunidad, no es caridad ni un regalo. Viene con expectativas. Necesitamos a alguien confiable, alguien que trabaje duro y aprenda rápido. Creo que eres esa persona, pero tendrás que demostrarlo cada día. Lo entiendo, dijo David. No te defraudaré. Sé que no lo harás, respondió William, porque no eres de los que hacen las cosas a medias. Lo demostraste el martes pasado por la noche en ese parque. Le entregó a David una placa, una identificación oficial de Foster Construcción con su foto y cargo, capataz adjunto del proyecto comercial Estside. David la miró fijamente, ese pequeño rectángulo de plástico que representaba todo cambiando, y tuvo que tragar saliva para contener la emoción que amenazaba con abrumarlo. Hay alguien que quiero que conozcas, dijo William, guiando a David fuera de la oficina hacia el estacionamiento. Se subieron a uno de esos elegantes coches que David había visto aparcados delante de su apartamento, y William condujo en un cómodo silencio por la ciudad hasta la obra. El proyecto comercial de la zona este era enorme, un esqueleto de acero y hormigón que con el tiempo se convertiría en tiendas, oficinas y apartamentos.
Los trabajadores se movían como hormigas por la estructura, cada uno consciente de su papel en el plan general. William condujo a David a un remolque que servía de oficina en la obra, donde un hombre curtido de unos 50 años levantó la vista de los planos extendidos sobre una mesa. Tom, este es David Harper, tu nuevo ayudante de capataz. David. Tom Richards lleva 20 años en la empresa. Él te enseñará cómo funciona todo. Tom estudió a David con la mirada evaluadora de quien ha visto a todo tipo de trabajadores imaginables. David lo miró fijamente a los ojos, dejando que sus manos curtidas por el trabajo hablaran por él. Después de un momento, Tom asintió y le tendió la mano. ¿Alguna vez has dirigido un equipo?, preguntó Tom, apretándolo firmemente. No, admitió David. Pero llevo 5 años trabajando en construcción. Sé seguir planos, detectar problemas y trabajar duro. Eso es un comienzo, dijo Tom. El resto lo aprenderás. Vamos, déjame mostrarte lo que estamos construyendo. Las siguientes horas transcurrieron en un torbellino de información. Tom le explicó a David cada aspecto del proyecto, desde el cronograma hasta las asignaciones del equipo y los protocolos de seguridad. Fue abrumador, pero David lo absorbió todo como un hombre muerto de sed al que le dan agua. Esto era real. Esto estaba sucediendo. Esta era su oportunidad. Al final del día, David estaba aturdido, pero con el corazón ligero. Tom había sido duro pero justo, presionándolo con preguntas y escenarios, poniendo a prueba sus conocimientos y su razonamiento. David había tropezado a veces, había admitido su ignorancia cuando no sabía algo, pero también le había aportado ideas de sus años de trabajo práctico que hicieron que Tom asintiera con aprobación. «¿Servirás?», dijo Tom al terminar. «Estaré aquí mañana a las 6. Empezamos temprano». David condujo a casa en la vieja camioneta que William le había prestado hasta que pudiera comprar la suya, aún sin poder procesar del todo la transformación que su vida había experimentado en 72 horas. El martes pasado, había estado contando sus últimos $8 y preguntándose cómo alimentar a su hija. Ahora tenía un trabajo de verdad, prestaciones reales y una esperanza real para el futuro. Sophie la esperaba con la señora Chen, la vecina mayor que la había estado cuidando después de la escuela por un pago simbólico que David apenas podía permitirse. Se abalanzó sobre él en cuanto entró, y él la atrapó con facilidad, haciéndola girar hasta que soltó una carcajada. «¿Qué tal el trabajo, papá?», preguntó, con el rostro radiante de emoción. «Bien, princesa. Muy bien. Aprendí mucho hoy». La señora Chen le sonrió, con su rostro curtido y suave de cariño. «Me alegro por ti, David. Te mereces cosas buenas». Esa noche, después de que Sophie se durmiera, David se sentó a la pequeña mesa de la cocina e hizo algo que antes le había dado demasiado miedo. Hizo un presupuesto que no se trataba solo de sobrevivir. Podría pagar sus tarjetas de crédito. Podría ahorrar dinero. Podría llevar a Sophie al cine. Tal vez incluso unas vacaciones de verdad el próximo verano. Las posibilidades se extendían ante él como un camino que nunca se había atrevido a recorrer. Pensó en Charlotte, la niña cuyo terror lo había llevado a esta transformación. Pensó en ese momento en el parque cuando tuvo que elegir entre sus propias necesidades desesperadas y ayudar a un desconocido. Había tomado la decisión que su corazón exigía, sin saber que lo cambiaría todo, sin esperar ninguna recompensa. Pero la recompensa había llegado de todos modos, no porque la hubiera buscado, sino porque William Foster comprendió que el carácter importaba, que valía la pena invertir en la integridad. David sintió el peso de esa inversión, la responsabilidad que conllevaba. No desperdiciaría esta oportunidad. No podía. Las semanas siguientes fueron difíciles de nuevas maneras. David no estaba acostumbrado a las exigencias mentales del trabajo de capataz, ni a la planificación y resolución de problemas que complementaban el trabajo físico. Cometía errores, malinterpretaba los horarios y calculaba mal el tiempo necesario para ciertas tareas. Pero Tom era paciente y lo corregía con ingenio. Sin menospreciar,
enseñando sin condescendencia. Y David aprendió, absorbiéndolo todo como una esponja, decidido a ganarse su puesto. Al principio, el equipo se había mostrado escéptico. Este nuevo chico fue ascendido rápidamente por el jefe. Pero David no intentó demostrar su valía con autoridad. Se demostró con trabajo. Siempre llegaba temprano, se quedaba hasta tarde cuando era necesario, nunca le pedía a nadie que hiciera algo que él no haría. Poco a poco, a regañadientes, el respeto creció. Sophie prosperó con la estabilidad, ropa nueva que le quedaba bien, almuerzos que no eran solo sándwiches de mantequilla de cacahuete, la seguridad de saber que su padre llegaría a casa a una hora razonable en lugar de llegar exhausta a medianoche. Empezó a hablar del futuro con confianza, de lo que quería ser de mayor, sueños que antes le habían costado demasiado expresar. Un viernes por la noche, 6 semanas después de aquella mañana que le cambió la vida, David recibió una llamada de la secretaria de William. El señor Foster quería invitarlos a él y a Sophie a cenar en su casa ese domingo, si estaban disponibles. David aceptó, con el estómago revuelto por los nervios. Esto se sentía diferente de la relación profesional que habían mantenido, más personal de alguna manera. La casa de acogida estaba en Riverside, el barrio que Charlotte había mencionado esa noche en el parque. Era aún más impresionante de lo que David había imaginado. Una finca extensa con jardines impecables y fuentes de verdad. Casi dio 3 vueltas con la camioneta antes de que la emoción de Sophie lo impulsara a avanzar. Charlotte abrió la puerta con William y una elegante mujer que solo podía ser su esposa, Eleyanena. Pero la atención de David fue captada de inmediato por la niña, cuyo rostro se iluminó de reconocimiento y alegría. «¿Viniste?», gritó Charlotte, lanzándose hacia David con el mismo entusiasmo que Sophie. El abuelo dijo que quizá no, pero yo sabía que sí. «Claro que vinimos», dijo David, dándole unas palmaditas torpes en la espalda mientras Sophie observaba con curiosidad. ¿Cómo podríamos rechazar una invitación tan amable? La cena fue sorprendentemente cómoda. Eleyanena Foster no tenía nada de la fría superioridad que David temía. En cambio, irradiaba calidez y genuina gratitud. No dejaba de tocar la mano de David mientras hablaban, como para asegurarse de que era real. Charlotte y Sophie congeniaron de inmediato, desapareciendo para jugar mientras los adultos charlaban tomando café. «No te he dado las gracias como es debido», dijo Eleyanena, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas por habernos devuelto a nuestra Charlotte, por ser el tipo de persona que prioriza a los demás. «Solo hice lo que cualquiera debería hacer», dijo David, incómodo con el elogio. «Pero la mayoría no lo haría», intervino William con suavidad. «Eso es lo que lo hace extraordinario». Hablaron hasta bien entrada la noche sobre la vida, la pérdida y las formas inesperadas en que el universo a veces equilibra la balanza. Eleyanena contó historias sobre su hijo, el padre de Charlotte, manteniendo vivo su recuerdo a través de las palabras. David habló de Sara, encontrando más fácil de lo que esperaba compartirla con estas personas que entendían el dolor. Peso. Mientras David y Sophie se preparaban para irse, Charlotte lo abrazó de nuevo, fuerte y con fuerza. «Gracias por salvarme», susurró. «Y gracias por ser mi amiga». «Gracias por darme la oportunidad de ser mejor», respondió David, sorprendiéndose a sí mismo con su honestidad. El viaje a casa fue silencioso. Sophie se quedó dormida en el asiento del copiloto. La mente de David vagó por las últimas semanas, maravillándose de cómo su vida se había transformado por completo. No solo el trabajo y el dinero, aunque eran innegablemente importantes, sino la recuperación de la esperanza, la capacidad de volver a soñar, la prueba de que a veces hacer lo correcto sí importaba. Pasaron 3 meses en un torbellino de trabajo, crecimiento y pequeñas victorias. David fue ascendido a capataz, asumiendo la responsabilidad total de una sección del proyecto. Tom lo había recomendado personalmente, diciéndole a William que David se había ganado el puesto gracias a su habilidad y dedicación.
El aumento de sueldo significó que David finalmente pudo mudarse a un apartamento mejor, un lugar de 2 habitaciones donde Sophie podría tener la suya propia. El día que se mudaron, la señora Chen lloró, lágrimas de felicidad mezcladas con tristeza al verlos partir. David prometió visitarlo, para nunca olvidar la amabilidad que le había mostrado cuando él. Nada que ofrecer a cambio. Le puso un pequeño paquete en las manos, envuelto en un pañuelo de papel y con cuidado. Ábrelo más tarde, dijo, cuando necesites un recordatorio. Esa noche, en su nuevo apartamento con espacio de verdad, calefacción y ventanas que no dejaban entrar corrientes de aire, David abrió el regalo de la señora Chen. Dentro estaba el dibujo de Sophie, el que había estado en su refrigerador, cuidadosamente enmarcado y conservado. En el reverso, la señora Chen había escrito con su cuidada caligrafía: la familia no se trata de lo que tienes, sino de quién eres. Nunca lo olvides. David lo colgó en la sala de estar, en el lugar de honor, un recordatorio de dónde venían y lo que más importaba. El proyecto comercial terminó a tiempo, un éxito que reflejó una buena imagen de todos los involucrados. En la celebración de la finalización, William tiró. David aparte. Tengo una propuesta, dijo William. Tenemos otro proyecto que empieza, más grande que este. Quiero que seas el director del proyecto. Es un paso importante. Más responsabilidad, más dinero, pero creo que estás listo. David sintió la familiar sensación de incompetencia. La voz que le susurraba que no estaba cualificado, que no tenía la formación suficiente, que no estaba preparado. Pero había aprendido a callarla en los últimos meses, a confiar en las habilidades que había desarrollado y en el carácter que siempre había tenido. Sería un honor, dijo simplemente. ¿Hay algo más?, continuó William. Eleanor y yo hemos estado hablando. Nos gustaría establecer una beca a nombre de nuestro hijo, específicamente para hijos de padres solteros. Sophie sería una de las primeras beneficiarias cuando tenga la edad suficiente. Pero más allá de eso, queremos ayudar a otros como te hemos ayudado a ti. ¿Estarías dispuesto a formar parte del comité de selección? Apreciaríamos tu perspectiva. David tuvo que tragar saliva antes de poder hablar. Ya has hecho mucho por nosotros y has demostrado que nuestra fe era firme. William respondió: no se trata de deudas ni de pagos, David. Se trata de crear algo bueno a partir de la tragedia, de convertir un acto de bondad en muchos. Esa Navidad, la primera de David en años, sin la sombra de la desesperación, fue mágica. Pudo permitirse regalos de verdad para Sophie, regalos de verdad que ella había pedido en lugar de regalos improvisados que él había improvisado. Decoraron el árbol con adornos que Sophie eligió ella misma. Cenaron con todos los adornos, y William, Eleanor y Charlotte se unieron a ellos. 2 familias unidas por las circunstancias y unidas por un cariño genuino. Sophie y Charlotte se habían hecho amigas íntimas, y su improbable conexión se profundizaba con cada cita para jugar y cada aventura compartida. Al verlas juntas, David a menudo pensaba en aquella noche en el parque, en lo cerca que estuvo de pasar junto a un niño llorando debido a sus propios problemas. La línea temporal alternativa lo perseguía a veces, la versión de su vida en la que había tomado la decisión práctica en lugar de la correcta. A medida que el invierno daba paso a la primavera, David se acomodó en su rol como gerente de proyecto con creciente confianza. El nuevo desarrollo era ambicioso, un complejo de uso mixto que tardaría más de un año en completarse. Su equipo lo respetaba, sus supervisores confiaban en él y, por primera vez desde la muerte de Sarah, sintió que estaba construyendo algo en lugar de simplemente sobrevivir. Un sábado por la tarde, David llevó a Sophie al parque, el mismo parque donde todo había cambiado. Se sentaron en el banco donde había encontrado a Charlotte, y Sophie se apoyó en él con satisfacción. Papá, dijo pensativa, ¿qué habría pasado si no hubieras ayudado a Charlotte esa noche? David consideró la pregunta seriamente. No lo sé, princesa. Probablemente con el tiempo habría estado bien.
Alguien más la habría ayudado o la policía la habría encontrado. Pero no tendrías tu nuevo trabajo, señaló Sophie con lógica infantil. No. David estuvo de acuerdo. Pero no la ayudé por eso. La ayudé porque era lo correcto. Porque necesitaba ayuda y yo podía dársela. El trabajo, todo lo que vino después, fue pura suerte. No creo que fuera suerte, dijo Sophie sabiamente. Creo que a la gente buena a veces le pasan cosas buenas. Mamá solía decir eso. David la atrajo hacia sí, aspirando el aroma de su champú, sintiendo su calor firme contra su costado. Sara había dicho eso en los días difíciles, cuando las facturas se acumulaban y la esperanza parecía lejana. Creía en la justicia cósmica, en el karma, en que el universo recompensaba a quienes intentaban hacer el bien. Quizás tu mamá tenía razón, admitió. Mientras el sol se ponía sobre el parque, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados, David pensó en el camino que lo había traído hasta allí, las luchas y los sacrificios, el momento de la decisión que lo cambió todo, las personas que le habían mostrado amabilidad cuando más la necesitaba. Su vida no era perfecta ahora, aún tenía desafíos y dificultades, pero era buena. Era plena. Era suficiente. Sophie dormitaba contra su hombro al anochecer, y David se sentó a ver pasar el mundo. Este pequeño rincón del parque que tenía tanto significado. Otras familias pasaron, algunas claramente luchando como él una vez, otras cómodas en su seguridad. Se preguntó si alguno de ellos tomaría la decisión que él había tomado si se le diera la oportunidad. Esperaba que lo hicieran, esperaba que la amabilidad no fuera tan rara como afirmaba William. Más tarde esa semana, David recibió una carta de Charlotte, cuidadosamente escrita con letra infantil, pero llena de personalidad. Escribía sobre la escuela, sobre sus abuelos, sobre el dibujo que le estaba haciendo. Pero fue la última línea la que le hizo escocer los ojos. Gracias por ser mi héroe. Cuando crezca, quiero ayudar a la gente como tú lo hiciste. David añadió la carta a su creciente colección de recordatorios, cosas que lo mantenían con los pies en la tierra cuando las dudas lo asaltaban. El dibujo enmarcado de la señora Chen, el informe de Sophie. Los RDS mostraban una mejora constante ahora que el estrés ya no nublaba su hogar. Fotos del equipo trabajando, certificados de los programas de capacitación en los que William lo había inscrito. Cada pieza contaba parte de la historia de su transformación. El comité de becas se reunió por primera vez una tarde lluviosa de jueves. David se sentó con William, Eleyanena y otros 3 miembros de la comunidad, revisando solicitudes de padres solteros que luchaban por llegar a fin de mes mientras criaban a sus hijos. Cada historia le resonó, ecos de su propia experiencia reflejada en diferentes circunstancias. Esta, dijo, señalando una solicitud. María González, madre de 3 hijos, trabajaba como camarera de hotel mientras tomaba clases nocturnas. Su hija quiere ser ingeniera. ¿Qué la distingue?, preguntó otro miembro del comité. David pensó en su propia hija, en sueños que parecían imposibles hasta que alguien se arriesgó. Porque ella está luchando por algo más grande que ella misma. Porque su hija observa y aprende que el trabajo duro importa, que la educación importa, porque darle esta beca no solo cambiará una vida, sino generaciones. Le otorgaron la beca a María junto con otras 4 personas. David la llamó él mismo para darle la noticia. La oyó romper a llorar por teléfono, dándole las gracias una y otra vez. Comprendió ese sentimiento, el alivio abrumador de ser vista, de ser ayudada, de tener una oportunidad. No necesitas agradecerme, dijo con dulzura. Solo devuélvelo algún día, cuando puedas. Así es como cambiamos las cosas. Llegó el verano con su calor y sus largos días. El proyecto de construcción avanzó según lo previsto. La gestión de David fue firme y eficaz. Había encontrado su ritmo, aprendido a equilibrar la autoridad con la accesibilidad, a resolver los problemas antes de que se convirtieran en crisis. Tom se jubiló a finales de la primavera, llevándolo aparte en su último día. «Tienes algo especial, chico», le dijo Tom,
con un afecto brusco evidente. No solo habilidad, aunque ya tienes mucha, sino corazón. Te importa un bledo el trabajo, la gente. Eso importa más que cualquier título. David había visto a su mentor alejarse, sintiendo el peso de ese respaldo y la responsabilidad que conllevaba. Ahora era responsable no solo de Sophie, sino del equipo que dependía de él para su sustento, del éxito del proyecto, de mantener la confianza que William había depositado en él. En el aniversario de la noche en que ayudó a Charlotte, David se encontró de nuevo en ese parque al caer la noche. De pie en el banco, recordando los cálculos desesperados, la elección imposible, la decisión que lo había cambiado todo. 8 pesos. Una cantidad tan pequeña en el gran plan, pero que había representado todo su mundo esa noche. Pensé que podría encontrarte aquí. David se giró al ver a William acercarse, con expresión contemplativa. Permanecieron juntos en un cómodo silencio, dos hombres conectados por las circunstancias y el respeto mutuo. Vengo aquí a veces, admitió William, para recordar eso. Noche, para agradecer a las fuerzas que te llevaron a ese banco en el momento justo. Yo también lo pienso, dijo David, en lo cerca que estuve de pasar de largo, de tomar la decisión práctica en lugar de la correcta. Pero no lo hiciste, dijo William con firmeza. Y eso es lo que te define, David. No tus circunstancias, ni tus luchas, sino tus decisiones, la esencia de tu carácter. Vieron juntos la puesta de sol, mentor y protegido, dos hombres que encontraron una conexión inesperada a través de las lágrimas de una niña y la compasión de un hombre. Al caer la noche, David sintió que algo se asentaba en su pecho. Una paz que no sabía que buscaba. Se le había dado una segunda oportunidad, no por suerte ni caridad, sino por el reconocimiento de su propio valor. Y estaba decidido a pasar el resto de su vida demostrando que la fe estaba justificada, ayudando a los demás como él había sido ayudado, retribuyendo la bondad que había transformado su mundo. $8. Eso era todo lo que había hecho falta para cambiarlo todo. 8 pesos y el coraje de hacer lo correcto, incluso cuando